¿Cómo están ustedes, queridos? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Cómo fue este día de trabajo? ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. Llegó, pero les agradezco por estar aquí, priorizar las cosas del Señor. Fue un día bueno. Y gustaría hoy día de hablar de un tema muy interesante. La verdad que yo le decía al pastor, ha sido un desafío para mí tratar de buscar temas que puedan tratar de una familia, de padres, hijos, de jóvenes también que nos acompañan. Pero hay un texto de la Biblia que siento que tiene mucho que enseñarnos en esta semana especial para las familias. Juan capítulo 13, quiero que vaya a su Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor. Juan capítulo 13 y el tema, el mensaje de hoy es paz en el hogar. En el capítulo 13, desde el versículo 33 en adelante, el Señor Jesús va a dar un nuevo mandamiento. Ahora, me gusta este texto, me gusta este versículo. Vamos a poner atención. Si usted lo encontró, dígame un fuerte amén. ¿Lo encontró? Después de que Judas salió, Jesús dijo: ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre y Dios será glorificado en él. Versículo 32. Y si Dios se glorifica en él, Dios también le glorificará en sí mismo y lo hará enseguida. Ahora está nuestro versículo. Hijitos, está hablando Jesús a los discípulos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, que a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Llega el momento de la separación, llega el momento de separarse de Jesús, y ahí está el apóstol Pedro hablando con Jesús. Jesús les dice: llegó el momento, llegó la hora, me tengo que ir, los tengo que dejar, los tengo que abandonar. Cuando Pedro está escuchando, oyendo las palabras de Jesús, él no concibe la idea de separarse de su maestro. Y él queda preocupado, queda angustiado, él no sabe qué hacer. Entonces en el relato vamos a ver cómo él después comienza un diálogo con Jesús. Solo quiero enfatizar esta palabra: llega el momento de la separación. El tiempo en familia, queridos, no vuelve atrás. Es un regalo que tiene que ser aprovechado en cada momento, en cada día de nuestras vidas. Y no vuelve atrás. Lo que usted vivió en el pasado, cuando era un niño, cuando era una niña, eso ya no vuelve más atrás. Y aquí vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro preocupado diciendo: ¿por qué nos tienes que dejar? ¿Por qué te tienes que ir? El tiempo pasa rápido. Y mire, usted ya está casado, ya tiene hijos, o usted aún cuando quizá no está casada, ya está grande, tiene 20, 30, 40 años. Usted salió de casa hace muchos años. Quizá alguien ya tiene nietos y el tiempo pasó. Y no había pasado tanto cuando usted todavía era un niño y decía: wow, ¿cuándo voy a ser grande? Cuando yo era niño, miraba a mi hermano que estaba en la escuela. Yo tenía unos 3 años, mi hermano iba a la escuela y yo jugaba a ir a la escuela. Soñaba con ir al colegio. Tomaba la mochila de mi hermano, los lápices de mi hermano y jugaba que era un estudiante. Cuando llegó el momento de ir a la escuela, yo ya me cansé de estar en enseñanza básica, veía los de enseñanza media y ahora quería ser de los grandes de la escuela. Cuando quería ser de los grandes, llegó el momento de ser grande, estar en enseñanza media, mas ya no me conformaba cuando estaba allí. Pensaba en cómo será ir a la universidad. Cuando llegué a la universidad, después pensaba en cuándo va a llegar el momento de ¿qué? De trabajar. ¿Cuándo va a llegar el momento de trabajar? Llegó el tiempo de trabajar y estaba ya casado, ¿cierto? Estaba enamorando, uno piensa en casarse. Después de que uno se casa, uno piensa en tener hijos. Y parece que cada etapa de la vida que uno alcanza abre una nueva puerta para seguir soñando, para querer alcanzar algo más. Y el tiempo pasó. Ahora miren qué interesante, esta cita la leí, me llamó mucho la atención. Está hablando a los padres que en un momento crecieron, los hijos tienen que salir de casa y la cita de conducción del niño dice así: los hijos, notas biográficas, perdón,
Los hijos están solo por un poco de tiempo bajo el cuidado de los padres. Cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. Cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. Antes que ellos salgan del hogar para cumplir su propia misión, los padres deben rodearlos de afecto, instrucción y de oración. Amén. Los niños van a salir. Los niños van a envejecer. Nosotros vamos a envejecer. Yo creo que algunos de ustedes ya están solos. Usted que quizá ahora está soltera, soltero, va a llegar un momento, creo yo, cuando ya no va a estar más soltero. Y no es problema estar soltero o soltera, ¿sí? Porque hay algunos que están solteros, solteros y parece que están contra el propósito de Dios. Y parece, me dicen algunos, se me va a ir el tren, pastor, estoy sufriendo, todo con pareja, y yo solita o yo solito. No, querido. Cuando yo veo la Biblia en el libro de Génesis, dice así: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Claro, Dios tenía un proyecto, la familia, el matrimonio, pero antes de eso, Adán vivió la soltería, ¿sí o no? La vivió. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios no crea de inmediato a Adán y a Eva en el mismo momento y resuelve y los casa enseguida? ¿Y por qué así no está ese versículo que dice que Adán se siente solo? Es que la soltería también es parte de la vida, queridos. Y no es ni peor ni mejor. Depende de cómo nosotros vivimos esa etapa, cómo nosotros le sacamos el mejor provecho. Porque aquí, no sé, está la Anita con sus 3 hijos, todo el día en casa. De repente uno quiere un pequeño respiro, ¿no? Uno recuerda así. Ahora cuando usted deja de ver a sus hijos por un par de horas, ya los extraña y quiere volver a tenerlos. Pero cuánta cosa buena tiene esa etapa cuando usted está solita, soltera. Si usted está viuda, viudo, también con certeza que si Dios lo permitió, hay mucha cosa buena. Entonces, querido, sáquele el mejor provecho a esa etapa en la vida que usted está teniendo. No es ni mejor ni peor. Depende de cómo usted está viviendo, cómo lo está enfrentando, cómo usted se está amando, cómo usted se está queriendo. No tenga miedo de llegar a la casa y estar solita. Algunos le tienen miedo al silencio. Parece que cuando entran a casa les da miedo el silencio, la soledad. Prenden el televisor o ponen música porque parece que confrontarse consigo mismo, parece que para algunos llega a ser peligroso. No es así. Aprovéchelo, querido. Cuando se ve al espejo, una chica me decía, pastor, no me gusta estar sola. Me veo al espejo y me da rabia lo que veo. A veces siento odio con lo que veo. Y a veces estoy sola y comienzo a cortarme los brazos porque no tolero lo que veo. Queridos, aproveche el silencio. Estamos en una sociedad que le tiene miedo al silencio. Una sociedad que parece que demoniza la soledad. Y son momentos donde usted puede crecer espiritualmente, puede crecer como persona, puede cuidarse, puede amarse, puede aprovechar muchos momentos especiales allí. Entonces, los padres aprovechen el tiempo de los hijos. Y usted que está ahora en esa etapa, en esa condición, aproveche esa etapa, viva lo mejor. Los ancianos, hace unos años atrás, muchos años atrás, en Estados Unidos se hizo una encuesta. La encuesta decía, ¿qué haría si usted volviera a ser joven? ¿Qué es lo que costaría si volviera a ser joven? Y hubieron muchas respuestas. Yo disfrutaría de esto, el deporte, comería lo que siempre me gustaba comer. Pero ¿saben cuál fue el denominador común de esa encuesta que se hizo en los Estados Unidos? ¿Cuál fue la respuesta que más se repitió? La respuesta fue la siguiente: pasaría más tiempo con las personas que amaba. A veces tener que pasar la vida completa para valorizar lo que siempre estuvimos allí, lo que siempre tuvimos. A veces tiene que pasar la vida toda para valorar esas cosas que son las cosas que le dan el sentido a la vida. ¿Qué haría si usted volviera a ser joven? Pasaría más tiempo con mi familia. Un día los hijos van a salir, un día los nietos van a crecer, un día
nosotros ya vamos a pasar a ser parte de la historia, el recuerdo de alguien. Aprovechemos cada etapa de nuestra vida. Anoté algunas cosas interesantes en relación a esto de aprovecharnos, aprovechar la vida. Algunas cosas que quise anotar y dejar aquí. 3 cosas que me parece que son importantes recordar. Cree momentos pequeños, pero todos los días cree momentos especiales allí en casa, en la familia. Pienso en el culto familiar como el principal de esos pequeños momentos de cada día que pueden hacer una gran diferencia. Aunque sean solo 10 minutos, conversen todos los días, oren juntos todos los días, lean la Biblia todos los días, pregúntense, ¿qué fue lo mejor del día, hija? ¿Qué fue lo mejor del día, amor? Pregúntensele, porque son estas preguntas que abren el corazón de la familia. Y me parece que es tan relevante, queridos, poder tener un tiempo diario. Son estas cosas que van marcando la vida familiar. A esto también nosotros, me acuerdo yo de cuando los niños están allí, cuando la familia está allí, está orando. Tenemos un dicho los adventistas que decimos mucha oración. ¿Cómo dice? Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y miren lo interesante, es larga esta cita, pero dije, tengo que compartirla. Hablando sobre esos pequeños momentos familiares que van a marcar la diferencia. Elena de White va a decir lo siguiente: antes de salir de casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre, en ausencia del padre, debe rogar con fervor a Dios para que los guarde durante el día. Acudid con humildad, con corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que os acechan a vosotros y a vuestros hijos, y por la fe atada a estos últimos al altar, solicitando para ellos el cuidado del Señor. Y la última parte final aquí, lea conmigo, ¿qué es lo que dice? En negrito dice, los ángeles ministradores, lea con fuerza, guardarán a los niños así dedicados a Dios. Lo que está diciendo aquí, cuando usted les enseña a los niños todos los días a tener un momento de culto, de reunión familiar, de un encuentro espiritual, ellos van a abrir sus ojos para una nueva dimensión que muchas veces olvidamos. Los ángeles ministradores van a guardar, van a cuidar, proteger, bendecir a esos niños que son dedicados cada día al Señor. Ángeles reales. ¿Usted cuántas veces vio un ángel? ¿Cuántas veces vio una bendición de algo sobrenatural que aconteció en su vida? ¿Y saben cuántos son esos ángeles? Esos ángeles son millones de millones de millones de millones, billones de billones, va a decir el libro de Apocalipsis. Son muchos esos ángeles. Y esos ángeles, cuando nosotros como familia oramos, dice que están esperando ese momento para que les autoricemos, para que el cielo los envíe y para que puedan cuidar de nuestra familia, bendecir a nuestra familia. Entonces, cuando yo entiendo esto, digo, ¿cómo voy a salir de casa un día sin orar al Señor juntos? ¿Cómo salir de casa, al colegio, al trabajo, sin pedir esa bendición, sin hacer ese culto? Muchos ancianos se preguntan, si volviera a ser joven, ¿qué es lo que haría? La respuesta de la mayoría es pasar más tiempo con las personas que amaba. Y yo les desafío, levanten el altar cada día, aunque sea breve, 5, 10 minutos, no tiene que ser algo extenso, tiene que ser participativo, tiene que ser breve, tiene que ser relevante y tiene que ser un culto según la realidad de la fase etaria de nuestros hijos. Segundo elemento importante para aprovechar el tiempo juntos. Me gusta esta frase, el día viernes en el campamento voy a desarrollar bien un tema sobre esto. Dice, cree una pequeña tradición familiar. Me gusta esto de las tradiciones familiares.
¿Cuáles son las tradiciones que usted tiene en casa? O las tradiciones que ustedes tenían cuando eran pequeños. A ver, aquí quiero que usted me ayude con esto. Dígame algo, ¿qué es lo que se hacía en casa que marcó su vida? A ver. Cada fin de semana se reunían a comer ahí una rica comida mexicana, tacos y todo eso, ¿cierto? ¿Cuál es la tradición de su infancia? A ver, hermano, ¿usted recuerda? ¿Cuál sería? A ver. Eita, mire qué interesante. Qué interesante. Era el panorama del fin de semana, ¿cierto? Usted se da cuenta que la sociedad antigua nos confrontaba con nuestra familia, nuestra sociedad de la antigüedad, hace 20 años atrás, 30 años atrás, nos invitaba a pasar tiempo con nuestra familia. ¿Cuál era el panorama del fin de semana antes? ¿Era el shopping? No era ir al shopping. Antes el panorama siempre era ir a la casa de la abuelita. ¿Con quién nos encontrábamos en la casa de la abuelita? Con los tíos y con los primos. ¿Y qué hacíamos ahí? Jugábamos. Yo hacía pancitos de barro, jugábamos ahí en el río. Crear pequeñas tradiciones familiares. Cuando leímos sobre esto, nos sentamos en casa y tratamos de crear tradiciones como familia. Una de las tradiciones que nosotros creamos en la pandemia era hacer la cama juntos. Entonces la cama era cuadrada, la cama de 2 plazas, ¿cierto? Ustedes tienen cama muy grande, aquí yo vi hasta Super King, que hay aquí en Canadá. Entonces, Nahara, Mical, mi esposa y yo, cada uno en una punta de la cama. Entonces, después de que hacíamos la cama, inventamos un juego como familia que mis hijas hasta ahora recuerdan. El juego consistía en tomar 4 cojines o 4 almohadas y contábamos hasta 3 y cada uno le pasaba la almohada al otro. Muy simple, los 4 con almohada se la pasaban hacia la izquierda, 1, 2, 3, ¡pum! Se la tiraba a mi hija, a su hermana y mi otra hija, Glenda, y Glenda me la tiraba a mí. Después decíamos ahora un poco más rápido, 1, 2, ¡pum! Después decíamos 1, 1, 1. Y algo tan simple, queridos, comenzó a marcar ese momento familiar. Hacer la cama ya no era así aburrido, no era chato, no era algo de desánimo para nuestras hijas. Y cada vez que nosotros nos recordamos ahora cuando ellas eran pequeñas, en algún momento llegamos a ese recuerdo de, ¿te acuerdas cuando hacíamos la cama? ¿Te acuerdas del juego que creamos papás juntos? ¿Cree usted su propia tradición? Para alguien quizás va a ser el sábado en la noche ver una película juntos. Para otra persona quizás va a ser todos los días salir y afuera comerse un helado, todos los días hacer una oración especial, un versículo cada noche, que repítalo todos los días de la vida de sus hijos. Tradiciones, pequeñas tradiciones que nuestros hijos nunca van a olvidar. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las tradiciones que nosotros estamos formando en casa? ¿Cuáles son las tradiciones familiares que están marcando nuestra vida, nuestros hijos, nuestros padres, esposos, del nieto quizás? Invente, piense, crea algo, porque con certeza, querido, que eso va a marcar la vida de nuestros hijos. Mi historia, una mamá que todos los días salía a jugar con nosotros. Entonces usted vea cómo usted va a marcar con ese tiempo especial en familia. Lo primero es, pasen pequeños momentos todos los días juntos. Lo ideal, culto familiar. Segundo, cree una pequeña tradición familiar. Juntos piensen en qué es lo que van a hacer permanentemente. Ayer le hablé de una caminata digestiva, comer juntos, hacer una actividad X junta, jugar a un juego. En un tiempo, me acuerdo cuando a nuestras hijas ya no les gustaba jugar a juegos de caballito, del toro, cosas así. Ellas querían que nosotros jugáramos con ellos a juegos de mesa. Y uno llegaba con muchas cosas.
pero valoraban tanto ese momento en la semana cuando dejábamos 10 minutitos y decíamos solo 10 minutos y jugábamos solo 10 minutos al uno, a lo que sea. Para ellos, para ellas, era una fiesta. Tercer punto importante para aprovechar nuestro tiempo juntos: mucho afecto y muchas palabras que animen. Te quiero, hija. Muchas gracias. Estoy orgulloso de ti. Eso cambia el día de su hijo, de su esposa, de su esposo, de su abuelito, de su nieta. Frases pequeñas, pero constantes, permanentes. Cada día van a ir generando una experiencia inolvidable en casa. Y hay algo que dice la Biblia, vamos a volver al libro de Juan capítulo 13, después de que Jesús le dice, me voy a ir, llegó el tiempo de la separación, no vamos a estar más juntos. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, miren lo que Jesús le dice a los discípulos. Hijitos, aún estaré con, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, también los unos a los otros. Como yo os he amado, amaos también los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Es muy interesante cómo Jesús está viendo a su discípulo angustiado por el miedo a la separación. Y Él ahora viene y les habla del amor. Y dije, ¿cómo no me voy a atrever a leer este versículo de Juan capítulo 13? No lo traje ahí. Primera de Corintios capítulo 13, que habla sobre el amor. Un capítulo 13 que está hablando permanentemente sobre estar enamorado. Y yo hice un acróstico, la verdad que pensé que lo había puesto, no lo escribí aquí. Mas el acróstico lo que hace es contraponer lo que está diciendo 1 Corintios capítulo 3. El amor todo lo puede. Y el contraste era, el amor se irrita fácilmente. El amor es paciente, dice Pablo. Y la contraparte es, el amor no es paciente, es impaciente. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Y en la otra parte, queridos, lo que estaba, ese acróstico, lo que estaba mencionando es que muchas veces en casa nosotros actuamos de manera inversa a lo que Pablo está diciendo. Somos egoístas, somos orgullosos, somos vanidosos, somos impacientes, somos reclamones. Todo lo contrario a lo que el apóstol nos está convidando en 1 Corintios capítulo 13. Y después de esto, de que el Señor Jesús les dice que tienen que amarse, después de que le habla del amor de los unos con los otros, en el versículo 36, ahora Jesús comienza a anunciar la negación de Pedro. Y Jesús, capítulo 13, versículo 36, dice que Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a dónde voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro le pregunta de nuevo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondría por ti. Y Jesús le responde, ¿pondrías por mí tu vida, Pedro? Te aseguro que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué está aconteciendo aquí? Ahora los discípulos, donde ya saben que Cristo se está yendo, que los está abandonando, ellos comienzan a tener miedo al futuro, miedo al que vendrá. Comienza a haber una crisis en ese grupo que era fiel, que perseveraba, porque ellos comienzan a turbarse, a desesperarse, un caos dentro del grupo. ¿Por qué? Por temor al futuro, por miedo a lo que va a acontecer. Y queridos, nosotros ahora estamos viviendo en un tiempo de inseguridad, de temor, de incertidumbre. Hay unos datos que quiero compartir con ustedes en relación al
miedo al futuro. El 70% de las personas cree que el futuro será peor. El 62% de los adultos tienen miedo al futuro económico. Tercero, 4 de cada 10 personas creen que sus vidas se empeorarán en los próximos 5 años. Siguiente, la incertidumbre es el sentimiento predominante en esta sociedad. La emoción más reportada en 2023 fue la incertidumbre sobre el futuro, superando a la tristeza y a la alegría. Y finalmente, queridos, en Brasil, de donde estoy viviendo ahora, más de la mitad de los brasileños tienen miedo al futuro. Y no miedo sobre ellos. Ellos tienen miedo al futuro de su familia en temas de economía, de seguridad y de salud. En otras palabras, vivimos en una generación como los discípulos, marcada por el miedo al futuro. El corazón humano está clamando por esperanza, no sabe dónde afirmarse, no sabe dónde recurrir, dónde correr cuando hay algo que no da cierto. Estamos viendo en una sociedad que está sufriendo, pero que al mismo tiempo está huyendo del Señor. En un momento alguien por allí escribió una frase que me llamó mucho la atención, nunca olvidé. Ellos decían, ¿por qué Dios se alejó tanto del ser humano? ¿Por qué nosotros parece que sentimos que Dios está a kilómetros de distancia de nosotros, aún de los que seguimos a Dios? Pero él escribió la siguiente frase. En la antigüedad, la Biblia en el libro de Génesis va a decir que Dios tuvo que expulsar al ser humano del huerto del Edén. Pero hoy día parece que el ser humano expulsó a Dios de sus vidas. Y es por eso que la vida está tan difícil. Es por eso que usted ve cosas que son inimaginables. Niños matando padres, padres abusando de niños, padres que abusan de sus propios hijos e hijas. Ahora que estoy trabajando en Brasil, querido, nunca escuché a tanto niño contarme que sus padres habían abusado de ellos cuando eran niños. Son adultos, son personas adultas, grandes. Y yo me pregunto, ¿cómo puede haber tanta maldad en un ser humano? Tanta inmoralidad. Y justamente el apóstol Pablo decía que en el tiempo del fin, ese hombre del tiempo del fin, iba a tener algunas características. Iban a ser ingratos, impíos, desobedientes de los padres, blasfemos. Y dentro de todo lo que dice, él dice lo siguiente, dice que perderían el afecto natural. ¿Qué es lo que es el afecto natural? El afecto natural, por ejemplo, mi hermana querida, ¿a usted le cuesta mucho amar a Keren, sí o no? No, pero a veces se porta mal. Y cuando no se porta bien, ¿usted deja de amarla? ¿Y usted, hermano Guillermo? Es muy difícil amar a un hijo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y si el hijo es drogadicto? ¿Lo amamos, sí o no? ¿Por qué lo amamos? ¿Quién pone ese dentro de nosotros? A eso la Biblia le llama afecto natural. Quiere decir que a mí no me cuesta mucho amar a mi hija o a mi hijo, aun cuando fuera un drogadicto que está en la miseria, aun cuando fuera violento, hay algo dentro de nosotros, afecto natural. A mí no me cuesta mucho amar a mi esposa. Cuando estoy cerca de ella me revolotean las mariposas aquí. ¿Quién crea eso? Un afecto natural. Es normal para mí amar a mi esposa, amar a una mujer. Antes de que Cristo venga, la Biblia dice que el ser humano perdería el afecto natural. Quiere decir que para mí que es normal amar a mi esposa, amar a mi mujer, lo antinatural sería amar a alguien del mismo sexo. Para mí que es natural amar a mi hija, amar a mi hijo, lo natural, lo normal sería no amar a mi hijo. O por ejemplo, hoy día escuchamos tanto de divorcio, ¿cómo se dice? Cuando el niño muere
de aborto, iba a decir eutanasia, de abortos, por ejemplo. El afecto natural quiere decir que para mí es natural, es normal amar a mi hijo. Lo contrario sería ir y, por ejemplo, abortar. Lo natural es que amar a mi esposa, cuidar de mi familia. Lo antinatural es ser infiel, hacerle daño a mi familia. En el tiempo del fin, los antivalores reemplazarían a los valores. A lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iría a llamar bueno. Y parece que el mundo está de cabezas, está al revés. Pero no es de extrañar, querido, porque la Biblia ya lo decía. En el tiempo del fin, el ser humano perdería el afecto natural. Entonces, aquí está el Señor viendo a los discípulos, están desesperados, están turbados. Y escribí algo aquí que quiero compartir con ustedes. Miedo al futuro. La gente hoy día vive con miedo, vive con temor. Una generación marcada por la inseguridad. Un corazón humano que clama por esperanza. Y Jesús viene para ofrecer ese tipo de esperanza. El problema es que nos olvidamos de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros, de las capacidades que Jesús tiene para restaurar, sanar, para construir vidas nuevas. Nada tenemos que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado. Antes de la crisis de los discípulos, antes de ese miedo de los discípulos, Jesús les da el mandamiento del amor. Me gusta eso. Antes de que venga esta crisis de miedo, de inseguridad, Jesús les dice, ámense, el amor. Y el apóstol Juan más adelante va a decir, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Quien vive en el amor de Dios aprende a vencer los miedos. Quien vive en el amor de Dios aprende a tener una vida mejor, a vivir con esperanza, con confianza, con fe, con convicción, a pesar de los miedos. Y ahí tenemos a muchos personajes de la Biblia que a pesar de su miedo se atrevieron. Un David que está con miedo, con un gigante, primera vez que tiene que enfrentar a un gigante, a alguien tan grande, pero aprendió a enfrentar su miedo, porque sabía que Jesús estaría con él en cada momento de su vida. Y queridos, los miedos muchas veces nos paralizan, nos estancan. Leímos hace un tiempo ahí, escuchamos a nuestros padres también, ellos nos dijeron así, cuando los hijos en la noche empiecen a reclamar, a llorar, a hacer maña, déjenlos solos. Y llegó el momento de ser padres. Y cuando nuestra hija Nahara, la hija mayor, tenía unos 3 años, creo yo, no sé, 4 años, ella tenía miedo en la noche. ¿Usted ya tuvo miedo en la noche cuando era niño, se acuerda? Cuando se apagaba la luz, o para algunos se apagaba la vela, quedaba todo oscura la pieza, y usted sentía como que algo se movía. Usted como que se imaginaba cosas. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando niños, cuando sentíamos miedo? ¿Qué hacíamos? Nos tapábamos, ¿cierto?, con una frazada, como si esa frazada fuera a protegernos de un monstruo, de un ladrón, de alguien que nos va a hacer daño. Y quedábamos debajo de la frazada en silencio. No decíamos una palabra, solo sentíamos el latido del corazón, tum, 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 hasta que después de unos minutos el cansancio nos tomaba y nos quedábamos dormidos. Yo digo, ¿cuántas noches pasé así en mi infancia? Pero mis padres y algunos adultos dijeron que se haga mujer, que se haga hombre. Entonces mi hija, cuando ya tenía 3 o 4 años, comenzó a sentir miedo en la noche. Íbamos para allá, le hablábamos, orábamos y volvíamos. Ella volvía a llamarnos, mamá, papá, tengo miedo. Ahí íbamos de nuevo, hablábamos con ella y la dejábamos solita en la casa. Hasta que nos recordamos de esas palabras, esos consejos de antes. Vamos a dejarla sola en la pieza y que se acostumbre a enfrentar sus miedos.
Y fue así como Nahara orábamos con ella y le decíamos así: hija, no empieces a llamarnos, no empieces a gritar, tengo miedo, porque no vamos a volver. Oramos, se queda tranquilo, ¿ok? Ok, papá. Y con el tiempo resultó. Íbamos, orábamos y nos íbamos a comer con mi esposa y parece que resultó el consejo. Mi hija nunca más gritó. El año pasado estábamos en una conversa en casa y salió el tema del miedo, del temor. Y Nahara, ya con 12, 13 años, ella dijo: yo me acuerdo cuando era chica, papá. Yo recuerdo que yo tenía miedo en la noche y ustedes ya no fueron nunca más a rescatarme de ese miedo. Y yo le dije: hija, gracias a Dios que aprendiste, mi niña. Y Nahara nos dijo algo ese día: yo nunca dejé de tener miedo, papá. ¿Sabe lo que hacía? Yo ya no los llamaba más, yo ya no gritaba más. ¿Pero qué empezó a hacer mi hija? Ella empezó a orar y a llorar. Y dice que ella comenzó a llorar solita. ¿Y cuánto tiempo estuviste así? Estuve años. Me acostumbré a llorar sola, papá, porque sabía que ustedes no iban a venir a buscarme. Ese día, ¿cómo creen que yo me sentí, querida? Mi esposa lloró, lloré. Le pedimos disculpas a nuestra hija porque la verdad que es lo que habíamos aprendido cuando empezamos nuestra vida matrimonial. Y hasta el día de hoy nos acordamos y se nos parte el corazón. Aprendimos que nuestra hija nunca tiene que llorar solita. Tiene que aprender que el papá, la mamá, siempre va a estar ahí. Porque si ella aprende a esconder sus emociones, ella va a estar escondida en un rincón. Y nosotros estamos para eso, querido. El perfecto amor echa fuera el temor. Enseñarle a nuestros hijos que aprendan a tener a Cristo, no para dejar de tener miedo, para enfrentar los miedos, para enfrentar esa etapa difícil en la que ellos están válidamente sufriendo. Y para ir finalizando, después de que los discípulos tienen miedo, después de que el Señor Jesús los confronta con esta nueva realidad, me tengo que ir. Ahora Jesús viene y Jesús resuelve el miedo, resuelve el temor, resuelve la desesperación, resuelve la crisis, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a ocurrir o lo que no va a acontecer de aquí para el frente. Y me gusta porque la Biblia, en el capítulo 13, versículo 36 al 39, esa conversación de Jesús con los discípulos no acaba en el capítulo 13. Jesús continúa la secuencia de su conversación con los discípulos. Y ahora, en Juan capítulo 14, versículo 1, ahora Jesús va a decir: no se turbe, repita conmigo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Cuando Jesús ve que sus hijos sufren por miedo al futuro, y yo aquí vi mucho de eso, querido. No sé cómo va a ser mi futuro, pastor. No sé cómo va a ser el futuro de mi familia, pastor. Una inestabilidad en relación a lo que va a acontecer de aquí para el frente. ¿Cómo enfrenta Jesús el miedo al futuro? La inestabilidad de lo que va a ocurrir. Jesús le dice: no se angustien más de lo necesario. No dejen que sus lágrimas caigan hasta el suelo. Cuando la Biblia dice
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa palabra original del griego oikia, que significa casa o hogar. Lo que quiere decir ese versículo en el idioma original, en el versículo 2, sería así, lo tengo escrito aquí. Estoy regresando a mi hogar, Pedro. Este no es mi verdadero hogar, no es mi hogar, ni tampoco es tu hogar verdadero, Pedro. Yo estoy yendo a mi verdadero hogar ahora, a una vida diferente a lo que estamos viviendo aquí, a un mundo diferente, posibilidades diferentes. En el versículo siguiente, versículo 3, dice: una vez que me haya ido, prepararé un lugar y vendré otra vez. Esa palabra vendré otra vez, ese original del griego, está en un tiempo presente. Lo que Jesús está diciendo, si pudiéramos traducir, sería algo así como: ya estoy volviendo, dice. Yo ya estoy volviendo ahora. Es como si Jesús estuviera volviendo en este momento. Jesús está queriendo dar certeza de sus promesas, convicción de que esa vida mejor ya está por llegar, ya está por venir. Querida iglesia, cómo Jesús enfrenta el miedo con la maravillosa esperanza, con las promesas de que Cristo está a las puertas. Nunca escuché hablar de la segunda venida de Cristo. Nunca escuché, fui católico hasta los 18 años de mi vida, siempre fui a la iglesia, pero no sabía esto de que Cristo realmente vendría. Hasta cuando yo llegué a los 15 años a un colegio en Santiago. En ese tiempo estaba de moda que Coca-Cola llevara a personajes famosos, cantantes a Chile. Entonces el eslogan decía, viene Luis Miguel, lo trae Coca-Cola. Viene Iron Maiden, lo trae Pepsi. Y alguien en mi colegio, a mis 15 años, escribió en un lugar gigante así, un graffiti, y decía así, nunca lo olvidé: Cristo viene, lo trae Pepsi. Era un chiste, una burla, era una ironía en relación a que seguro que va a venir, ¿cierto? Si viene, lo trae Pepsi. Fui mi primer encuentro con la venida de Cristo. Hasta cuando llegué a un colegio dentista, le llamábamos. Colegio dentista, hijo, te conseguí un colegio dentista, ahí vas a estudiar en Molina. Así que entré ese día, tenía 15 años, 16 años de edad. Ahí me di cuenta que no era dentista, era colegio adventista. Entré a la sala y lo primero que la profesora hace ese día es hacer para mí una misa. Tomó un libro y comenzó a hablar de Jesús. Y yo encontré muy extraño que en una escuela se hablara con misa así de Jesús. Y volví a casa y le conté a mi mamá: mamá, esa escuela tiene misa antes de las clases. Y mi mamá me dice: hijo, es que son religiosos, tenga cuidado, no lo vayan a convertir, me dice. No, nunca, mamita, somos fieles a nuestras creencias, le digo yo. Fiel a lo que creemos, fiel a lo que creía mi abuelito, mi abuelita. A todas las veces que fuimos a Santa Rosa de Pelequén, 18 años de mi vida, yendo a todas las fiestas religiosas. ¿Cómo vamos a negar la fe de nuestra familia? Y así comencé. Hasta que un día el profesor dice: ¿alguien de aquí le gustaría aprender de la Biblia? Y yo, de maldadoso, sabiendo que estos adventistas que hablaban del sábado y cosas que para mí era una secta. Y yo, ¿sabes lo que comencé a hacer? Como venía de Santiago, de la capital, comencé a rayar el colegio, porque era mi costumbre normal. Entonces, cuando nadie me veía, esas frases nunca han salido de mi mente. Capitalistas, fascistas, malditos racistas,
O'Higgins, que es nuestro héroe patrio. O'Higgins era dictador. Arturo Prat cayó por error. Morir por el interés de los que dominan no es patriotismo. Y escribía cosas ahí que era mi ideal, lo que había aprendido allí con mis amistades. Y mientras yo escribía, rayaba, me rebelaba, al mismo tiempo comencé a participar de una clase bautismal, bíblica. Ahí el profesor hablaba de la Biblia. Yo siempre rebatía, siempre estaba cuestionando. Hasta que llegó el día de la segunda venida de Cristo. Y Él comenzó a dar todos los argumentos, querido. Y yo traté e intenté, mas ese día salí de la clase convencido de que este Señor que me hablaban de la Biblia realmente un día va a volver a buscarnos. Llegué a casa y le dije a mi mamá: mamita, Jesús va a volver, le digo. Y Jesús va a venir y va a renovar, va a restaurar nuestras vidas, me va a dar una vida nueva, vamos a ser transformados por Jesús, nuestra familia. Por fin va a ser feliz para siempre, mamá. Mi mamá comenzó a escucharme todos los días y cada día cuando yo aprendí algo, ¿a quién le contaba? A mi mamá. Ese día, cuando terminó el estudio bíblico, vino un pastor a predicar. Y el pastor habló de Jesús, como estoy hablando yo ahora. El pastor hizo un llamado. Y en el llamado aquí del frente comenzó a sonar una música. Y en la música, en el llamado ahí, el pastor dice: hay alguien que quisiera entregar la vida a Jesús. Y yo estaba sentado allá atrás. Entonces yo en mi mente dije: no voy a pasar. Mis amigos todos riéndose. Te apuesto que se va a parar fulano. Te apuesto que se va a parar mengano. Y se paraban. ¿Quién que entrega la vida a Cristo? Y se paraban los más motivados, los más comprometidos. Yo dije: esto está todo arreglado, dije. Y el pastor siguió insistiendo: ¿será que hay alguien en esta mañana que quisiera entregar su vida a Jesús, nacer de nuevo, comenzar una nueva etapa, la mejor etapa de sus vidas? Venga acá al frente. Y yo cerré mis ojos y dije: yo no voy a pasar, no voy a pasar. Mis amigos se reían y se burlaban y yo ya me olvidé de ellos, ni los escuchaba mientras hablaban, bromeaban. Y yo, queridos, para mí, yo en un momento aparecí acá al frente. Yo no me acuerdo cuándo me puse en pie, cuándo caminé hacia acá. Lo único que me acuerdo es que estaba aquí al frente, me doy la media vuelta y mis amigos, apuntándome con el dedo: buena, hermanito, y se burlaban de mí. Pero yo estaba llorando, querido. Yo lloraba porque nunca me sentí tan amado. Y después le conté a mi mamita. Mi hermano se bautizó y comenzamos a aprender de la Biblia en casa. Nunca habíamos hecho un culto familiar. Mi mamita después se bautizó. Y después mi papá se bautizó. Queridos, y el Señor Jesús transformó nuestra vida. Y yo pienso así: ¿qué habría pasado si ese 12 de diciembre yo no hubiese tomado la decisión de entregar mi vida a Jesús? Quizás mi mamita nunca habría conocido al Señor. Quizás mi familia nunca se habría entregado a Jesús. Quizás nunca me habría casado con quien ahora es mi esposa. No sería pastor. No estaría aquí con ustedes. Una decisión que marcó mi vida, queridos. Y hoy día, en esta noche, quiero invitarles. El Señor Jesús está dispuesto a darnos una vida diferente. Y en Juan capítulo 14, versículo 27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. Y vuelvo a repetir:
no se angustie vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esta paz de Jesús no está condicionado por las circunstancias, querido. Una familia que aprende a tener a Cristo es una familia que aprende a enfrentar los miedos y los temores. Las circunstancias no condicionan su fe. Las circunstancias no condicionan vivir o no vivir con esperanza. Las circunstancias no definen sus principios. La paz de Jesús no está condicionada por las cosas buenas o malas que acontecen en nuestra vida. Y hoy yo quiero hacer una invitación para ustedes. 2 invitaciones, la verdad. La primera invitación es para nosotros como iglesia. Queridos hermanos, iglesia de Betel, la paz de Cristo no depende de las circunstancias. La paz de Cristo no cambia con los problemas, ni con las noticias, ni con los desafíos del hogar. Es una paz segura, profunda y eterna. Y las familias que caminan con Jesús pueden vivir en esa paz, incluso en medio de un mundo inestable. Y hoy quiero invitarlo, querido, a tomar una decisión sencilla pero profunda. Preparar su vida y preparar a su familia para la segunda venida de Cristo, viviendo cada día bajo la paz que solo Jesús nos puede dar. Amén. Vamos a hacer una oración ahora, ¿sí? Más me gustaría también hacer otra invitación. Vamos a ponernos en pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para hacer esta oración. Un hogar que aprenda a vivir en paz, que aprenda a enfrentar el futuro con la certeza de que lo mejor está aún por venir. Ahora, como no los conozco a ustedes, quizás haya alguien que no es de la iglesia ahora en esta noche. Quizás haya alguien que nunca ha sido bautizado como la Biblia dice que tenemos que bautizarnos. Yo quiero invitarle a usted para que le entregue la vida a Jesús. Entregue la vida al Señor Jesús. Y mi pregunta es, ¿será que hay alguien en esta noche, alguien que no es de la iglesia, que quisiera hoy públicamente decirle al Señor, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón ahora? ¿Puedo ver la mano de esa persona? Una persona que se atreva a decir, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero orar por usted ahora, ¿sí? Vamos a hacer esta oración para usted que es de la iglesia, para usted que nos acompaña, para ustedes queridos que están allí en casa. Vamos a orar al Señor, querido y eterno Padre. Muchas gracias, Señor, por las posibilidades que encontramos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios, porque aún tenemos tiempo para estar juntos, porque aún tenemos tiempo para compartir, incluso para tener esas discusiones en casa que terminan siendo una bendición porque nos tenemos, Señor. Muchas gracias porque podemos tener momentos de calidad en familia, podemos crear tradiciones familiares espirituales, porque podemos levantar un altar, un culto todos los días allí en casa. Muchas gracias porque podemos decirnos, te quiero, eres importante. Muchas gracias por lo que haces. Gracias, Padre, porque a pesar del miedo al futuro, tú nos prometes volver. Tú nos prometes darnos una vida mejor. Ayúdanos a nunca olvidar las promesas de Jesús. ¿Cómo resuelve Jesús el miedo al futuro? Con sus promesas de una vida mejor. ¿Cómo resuelve Jesús la inseguridad laboral? Con las promesas de que no hay nada que se escape de su control. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Y si es que hay algún amigo aquí presente que está conectado a la red social y si nunca le entregó la vida a Jesús,
Señor, que en esta noche él o ella se entreguen a Cristo, que se atrevan a confiar en Jesús, que se atrevan a tener esa vida que Jesús nos ofrece, a pesar del que dirán, a pesar de la murmuración, a pesar de las críticas. Escogerte a ti, Señor, y hacerlo primero en nuestras vidas. Es lo que te pedimos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.